Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Es Más Complejo. Buenas tardes. Buenas noches, acá en mi anteúltimo fin de al pedo antes de volver a mi último cuatrimestre. O buenas, lo que sea que se, a la hora que nos estén escuchando. En esta ocasión vamos a imitar un poco la idea del capítulo anterior, que es un tema que había preparado yo y los chicos reaccionaban de forma más o menos espontánea. En esta ocasión es Franco quien preparó un tema. ¿Qué preparaste? Sería Dani. Buenas noches, somos el grupo 3 y vamos a dar la célula vegetal. Fosfolípidos. No, para presentar, entre comillas, se me ocurrió que podía... Porque lo mencionamos un poco, lo mencioné en el episodio anterior, medio que lo mencionamos en parte en el episodio con Decimonónica hablando de la guerra del Paraguay. A veces surge el tema del revisionismo. Y nunca explicamos concretamente qué es el revisionismo y por qué existe algo que se llama así y cuáles son los problemas que hay en la historia que llevan a que exista eso. Así que si les parece, vamos a hacer un poco sobre historiografía. Los voy a llevar, historiografía es la teoría de la historia, por así decirlo. Los voy a llevar un poco a ese oscuro sótano donde todo es más complejo. Y en preparación a este episodio, Franco nos sometió a tortura. ¿Vieron esa escena de la naranja mecánica que está atado el chabón a una silla con unos aparatitos que no lo dejan cerrar los ojos? Bueno, nos puso así enfrente dos textos revisionistas a mí y a Mastro para que podamos indignarnos con igual potencia de ira que él. Exacto, así que les voy a explicar más o menos ahora qué lleva todo esto y después vamos a ir a los temas, a los ejemplos concretos para que entiendan a lo que va. Pero antes, para arrancar, habría que arrancar diciendo casi como un dato, ¿no? Que ustedes, cualquier persona se da cuenta en la vida en general. En la historia, como en la política, como en todo, hay desacuerdos. Hay gente que dice cosas opuestas. Que un tipo fue bueno, que fue malo, que las cosas fueron de una u otra manera. ¿Por qué? Parece una boludez preguntar por qué, pero porque casi que uno podría pensar que no debería haber esa polémica, ¿no? O sea, la historia es sobre lo que pasó y las cosas pasaron o no pasaron. Entonces, ¿por qué vamos a estar discutiendo? Es como decir, bueno, pero nació o no, y fíjate el dato, si dice que nació, nació, si no, no nació. Bueno, esta idea inicial de que la historia es solamente eso, es ver qué pasó y decir, pasó esto, es la idea con la que nace la historia, por así decirlo, que es la más positivista que se dice en la palabra, que es decir, hay un conjunto de cosas que pasaron, el historiador tiene que ver las fuentes para ver qué chota pasó y decirlo, listo. Así es como se hicieron las primeras historias científicas, por así decirlo, en el siglo XIX. La idea era juntar datos sobre un evento con fuentes escritas y explicar lo que dicen las fuentes con el mayor detalle posible y que eso es el trabajo de un historiador, ¿no? El problema es que con el tiempo nos dimos cuenta que es más complejo. Pero ¿por qué es más complejo que eso? No es tan fácil mirar y ver qué pasó. Primero porque no podemos ver lo que pasó. Siempre tenemos un testimonio indirecto. Nadie puede viajar en el tiempo a mayo de 1810. Nosotros solamente vemos lo que otro eligió decir sobre mayo de 1810, por ejemplo. Lo que nos llevó a otro problema. Eso que vemos, eso que tenemos sobre lo que pasó es parcial. Estamos viendo lo que el tipo que escribió, el noble, el periodista o incluso la cámara de televisión eligió mostrarnos, pero no tenemos forma de ver todo. Como en el presente, que por más que querramos no podemos ver todo lo que está pasando en el país en este momento. Tenemos una mirada parcial con la que tratamos de completar la imagen, pero casi como el trabajo de un detective, el trabajo de un historiador es tomar algo que no puede recrear a la perfección con evidencia imperfecta. Y por último, que toda idea que nos armemos va a estar sesgada, ¿no? Sobre qué pasó. Puede estar sesgada agarrando los prejuicios del narrador y creyéndonos lo que dice la fuente. Si nosotros leemos en un texto que Sobremonte era un inútil que gobernaba mal, o que los querandíes no tenían un gobierno, tenemos que creerle no solo que el que está escribiendo no está mintiéndonos, sino que no puede llegar a estar equivocado. Puede estar equivocado.
¿Cuánta gente conocemos que hoy escribe opiniones sobre lo que está pasando en algún lugar y decimos, no, este está equivocado? La mayoría de la gente que escribe sobre cualquier cosa. Imagínate si la evidencia sobre lo que pasó en algo son los comentarios de Facebook de la gente abajo de la noticia. ¿Qué tanta precisión vas a tener? Entonces, Como nos cuenta en sus memorias la gran cronista de época, Viviana Canosa. exactamente. Y la otra forma, que vamos a tener una visión sesgada, es que lo vamos a ver con los prejuicios del presente, ¿no? Esto pasa mucho con las historias nacionales. ¿A qué voy? Dicho rápido. Argentina no existía en 1810. Nadie tenía la más puta idea si íbamos a hacer una república, una monarquía, si íbamos a incluir a Bolivia y Uruguay, si iba a haber algo unificado con Perú, nada, no se tenía claro. Sin embargo, hay gente que mira la historia desde hoy y dice, era obvio que íbamos a hacer una república porque teníamos esto y esto, era obvio que el territorio iba a ser este porque tal río es una frontera natural, los Andes son una frontera natural. eh, uno no puede evitar, cuando ya sabe cómo va ahora, por ejemplo, uno ve una pareja y cuando mira para atrás ve todo lo que hacía que era obvio que iban a terminar juntos. Pero no era obvio que iban a terminar juntos, no era inevitable. ¿Estás diciendo que no estamos divinamente destinados a vivir en un estado argentino que vaya desde Jujuy a Tierra del Fuego, pero que no incluya Uruguay, desde hace 200.000 años cuando evolucionamos en hombres anatómicamente modernos? Estoy diciendo eso y ahí estoy usando la palabra que se usa para lo que acabas de decir en la es Hegel. aparte. Si un historiador le dicen esta palabra a un historiador, no puede no escupir en el suelo después de escuchar esta palabra. Es una teleología. Quiere decir que lo vemos desde el final y no desde su momento. La historia se vuelve una explicación de cómo llegamos de A a B, donde B era obvio y no una de un millón de alternativas. ¿Para qué digo todo esto? Va a tener un sentido, pero sígame. El historiador que armó nuestra idea en todo este estilo de la nacionalidad argentina fue Bartolomé Mitre. Ese tipo que además de político, fundador del Diario de la Nación y todo lo que fue, y traducir la Divina Comedia, también fue el primer historiador argentino. No sé cómo hizo tantas cosas ese tipo, pero las hizo. Vivió mucho tiempo, era muy insoportable. Vivió mucho tiempo, pero las hizo a los conjuntos. O sea, el libro Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, que tengo en este momento en mis manos porque me gustó y me lo compré en su momento, creo que está en Times 4 la fuente. Es un hijo de puta el que lo imprimió este libro. Pero bueno, el libro de hecho encima lo escribió en 1870, cuando estaba preso. Lo escribió cuando estaba preso después de haber querido hacer un golpe de Estado. O sea, entre golpe de Estado... Uno de los golpes de Estado que quiso hacer. En uno de sus golpes de Estado se puso a escribir un libro el hijo de puta. Pero bueno, él medio... Voy a resumir brutalmente porque quiero que este episodio no dure 6 horas. Argentina se empezó a cocinar ya en la época del virreinato. Había un conjunto de fuerzas al aire, había un carácter argentino, y 1810 fue formalizar algo que ya estaba adentro, por así decirlo. Se apoyan muchos documentos, citas, se trata de mostrar con fuentes que lo que dice es posta, que es científico, porque si no está citado con una fuente no es un dato, pero trata de decir eso, o sea, que hay una forma de sociabilidad argentina relacionada con, como el que dice, ya éramos gente que escapaba a las reglas desde la época del contrabando y eso marcaba nuestro carácter y era obvio que iba a pasar esto después, cosas así. Y esa fue como la primera historia oficial, por así decirlo, de la nación argentina y de qué era Argentina. Pero bueno, como adelanté la historia, no es como uno pensaría algo tan directo y objetivo. Acá voy a tomar a José Luis Romero, que para mí es una persona que es un historiador argentino del siglo XX, que para mí logra explicar bastante bien cómo en realidad hay que entender, por así decirlo, la historia. Otra vez simplificado a 1000, es más complejo. El problema es que, ponele, si yo quiero ir al pasado y ver qué pasó, ¿no? La información no tiene orden, no hay un sentido, es algo completamente caótico. Si yo quiero ahora, sin tener ninguna idea sobre lo que pasó, querer recrear lo que fue la década de los 60, leyendo diarios personales, leyendo los comunicados de los ministerios, viendo algunas personas hablar y solamente así, y viendo fuentes sueltas,
me voy a volver loco antes de poder tener una idea, porque hay muchas cosas. O sea, la única manera que podemos nosotros de poder entender lo que pasó es ordenando esa información en, bueno, esto es esta cosa, esto es este periodo, esto pasó por tal otra idea. Por ejemplo, ¿qué es la Revolución Francesa? ¿Querés que una definición en serio? O Porque sea, se la tengo que robar a un snob historiador que antes decidió definir cuándo empieza y cuándo termina y por qué tuvo cierto orden e importancia. pero ¿en qué documento encontró esa definición? Se lo sacó el culo, ¿En basándose qué en evidencia. Claro, si vos lees datos nada más, si vos ves solamente los datos por sí solos, no te dicen que existe algo llamado Revolución Francesa. No, y de hecho se les cantó decir poner el punto de comienzo en la toma de la Bastilla en vez de en los estados generales, que fue muchísimo más importante. Mi punto con eso es que la Revolución Francesa no existe por sí misma, sino que es una categoría, un concepto que nosotros armamos para poder ordenar el despelote de ese año y de todo ese Fue todo un periodo. sueño. ¿Me estás diciendo que Francia no existe? ¿Se imaginan un mundo sin franceses? Pero si cerrás los ojos, Me lo imagino, pero no quiero imaginármelo por mucho porque capaz me pongo muy contento y después me decepciono. Pero con esto que decías, hay una frase que cada tanto uso, que no sé si se la robé a alguien, pero como decía William Stein, No la citas porque no te importa si otro ya dijo antes lo que vos estás diciendo. exacto. Si vos preguntás qué pasó en 1810, la única respuesta objetiva es que en 1810 la Tierra giró. Átomos chocaron. Pasaron cosas. Que vos digas que este grupito de monos evolucionados que había en esta región y que le pongas a esa región el nombre Argentina y que digas que tenía algo como un sistema de gobierno, una economía, son marcos interpretativos que uno impone sobre la realidad, pero que no están en la materia. Claro, y que obviamente existen, aclaro, porque son útiles. La idea no es salir de acá pensando nada existe, entonces ese colectivo es solamente una construcción de mi mente, no está ahí objetivamente, y cruzo la calle sin mirar y que me pise el colectivo. No, no ese es el punto. El colectivo está. además tu mente existe físicamente. Igual que la legitimidad o el nacionalismo no estará en la tabla periódica, pero sí está la tabla periódica el plomo de la bala que te meten, que no puedes entender si no sabes de legitimidad o nacionalismo. Claro, el punto es decir que no es que estas estructuras no existan, sino que no existen por sí mismas. Existen en la medida que nos ayudan a explicar o entender bien algo. Claro, inventamos la categoría Revolución Francesa porque nos permite entender y dar un orden a lo que pasó. El esquema es útil si nos permite entenderlo, pero ese esquema lo armamos nosotros, ¿no? Capaz con esto ahora se va a entender para dónde voy. El problema es que nosotros nunca como precisamente no interactuamos con el pasado en sí, no interactuamos con, tampoco interactuamos con el mundo, pero eso ya es muy falopa para decir, voy a decir, nosotros no vamos con al pasado, no podemos ver la asamblea del año 13, la revolución de mayo, etc. Nosotros vemos, cuando leemos los documentos y todo, lo contrastamos con los mapas mentales que nos armamos, con estas ideas. Nosotros vemos los testimonios de gente en Francia quejándose de que el grano está muy caro y lo contrastamos con nuestro esquema mental de Francia. No lo podemos leer así de la nada. Si lo leemos en abstracto completo, sin contexto, no significa nada. Y por eso también es muy distinta la lectura que daría uno, no sé, un liberal positivista del siglo XIX te podría decir, ahí se expresaba el deseo de libertad contra el despotismo monárquico del pueblo francés, y un marxista te diría algo como, eso demuestra lo miserable que eran las condiciones materiales del proletariado francés que ya no podía soportar vivir en el feudalismo tardío y las fuerzas inevitables de la historia o algo por el estilo. Nosotros vamos a poder comprender el pasado y comprender y darle sentido a todo eso que leemos según los mapas que tengamos y según esa utilidad. Saber objetivamente qué pasó solamente puede ocurrir cuando hablamos de hechos concretos, por así decirlo, que son algo muy específico. O sea, podemos llegar a decir que, porque ya irnos más por las ramas es ser demasiado falopero, que la batalla de San Lorenzo fue un grupo de tipos cagándose a tiros que empezó a 1 hora y terminó a 1 hora. Y pasó y podemos manejarlo concreto. Ponele que podemos. Todo lo que implica esa batalla, todo lo que supuso en la guerra, por qué fueron a esa batalla,
Todo lo demás son hechos difusos. No están ahí. Los tenés que interpretar y nunca vas a poder entenderlos perfectamente. Entonces, en línea con esto que estabas diciendo vos, según los mapas mentales con los que partas vas a ver cosas completamente diferentes. Si mirás la Revolución Francesa pensando en clases sociales y como un marxista ves eso como dijiste, si sos un liberal vas a ver otro, si sos conservador vas a ver otras cosas. No podemos ponernos de acuerdo sobre qué vemos en ese pasado porque estamos usando para ver ese pasado imágenes mentales casi como filtros o lentes diferentes según nuestras propias ideas. ¿Para qué di todas estas vueltas? Para explicar cómo puede tener sentido el revisionismo. El revisionismo es una corriente de análisis histórico que aparece en los años 30, que va a agarrar esta historia mitrista, que tiene un montón de mapas mentales propios sobre qué es la nación argentina, cómo evolucionó y qué fue pasando, que son la típica idea liberal, que el país se funda por un deseo de libre comercio, ante el vacío de poder que Napoleón generó en España, y que los patriotas en el proceso van a luchar por la independencia de una nación con dos impulsos opuestos: una fuerza unitaria, liberal y republicana de las ciudades, una fuerza federal, caudillista y tradicional del campo que están chocando. El revisionismo va a agarrar estas representaciones a esta historia oficial y la va a revisar. Dice, esto no fue tan así, desde su perspectiva, y se dedica a, en contraposición con las ideas de los historiadores liberales argentinos, reivindicar algunas figuras que ellos criticaban en su lectura de la historia y condenar algunas figuras que ellos rescataban. No voy a ponerme a explicar en detalle las cosas que dicen, porque para eso le di a Eloy Mastro el bello trabajo de leerse a estos dos revisionistas, Scalabrini y Ortiz. Sí, la estación de subte D es en su nombre, antes era la estación Canning, pero se ve que les pareció muy gorila que el subte que hicieron con plata británica tenga el nombre de un ministro británico, así que le pusieron Scalabrini y Ortiz, e Irasusta, para que expliquen qué pensaban estos tipos sobre dos temas que van a ser muy importantes para el revisionismo: la figura de Rosas y la figura del Reino Unido en la historia argentina. Esta es la parte cuando yo me tengo que enojar, ¿no? Esta es la parte donde nos tenés que contar. A ver, Facu, vos leíste de Scalabrini o Scalabritni, como algunos revisionistas del revisionismo le dicen a la estación. ¿Cómo era el nombre del texto que habías leído? Política británica en el Río de la Plata. Bien. Al igual que en el episodio anterior, y a diferencia de los 3 episodios anteriores en los cuales participé, yo hoy no preparé ninguna introducción o segmento propio, sino que estoy reaccionando a lo que están diciendo Eloy y Franco y a los 2 textos que me compartió Franco. Es decir, Política británica en el Río de la Plata de Raúl Scalabrini Ortiz y La Argentina y el imperialismo británico de los hermanos Julio y Rodolfo Irasusta. Un autor del cual creo que Eloy también escribió. Así es, yo tuve que leer ensayos sobre Rosas del hijo de mil puta de Julio Irasusta. Pero después voy a indignarme yo, ahora te toca a vos. Sí, yo a Scalabrini Ortiz lo conocía de antes por la avenida porteña y su estación de la línea D del subte, y las quejas de Franco, que ahora las entiendo, pero por suerte nunca había leído un texto suyo. A los hermanos Irasusta ni los conocía de nombre. Bien, Franco fue menos afortunado que yo en la carrera, porque él no estudia ciencia política, él estudia historia, y a él se lo hicieron estudiar y comprender estos textos de Scalabrini Ortiz. Y a mí me expusieron un poco al revisionismo histórico un par de veces a lo largo de mi carrera, pero fue relativamente poco frecuente y casi todo en el primer año. Por lo tanto, recién hoy agarré este texto de Scalabrini Ortiz sin saber bien exactamente qué me esperaba, y mi veredicto es que no voy a volver a pasar por la estación Scalabrini Ortiz de subte en mi puta vida sin enojarme, porque es mi nueva enemiga personal, superando a la estación Ministro Carranza, que es la que está llena de dibujos de Gaturro del Forro Enic. Este texto me produjo dolor físico, parece una parodia a lo que era el revisionismo histórico en mi cabeza, o sea, reafirmó mis peores prejuicios. Y no es por defender al Imperio Británico, que llevó a cabo enormes atrocidades, como las hambrunas en la India, que mataron alrededor de 30 millones de personas entre fines del siglo XVIII y principios del XX. Este texto es capaz de hacerme terminar simpatizando con eso. Ahora, describiendo entonces qué es lo que hace Raúl Scalabrini Ortiz en Política británica en el Río de la Plata. Lo escribe en 1940, poco después de que comenzara la Segunda Guerra Mundial en Europa, por más que la versión que me pasó Franco es la tercera edición de 1957, es decir, 2 años después del golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón, y ya empieza diciendo que
Los británicos están tratando de reconstruir la estructura colonial con la cual mantuvieron encadenada la República Argentina, utilizando como personeros de sus intereses a ciudadanos argentinos secretamente comprometidos a servirlos. ¿Y acaso no es verdad eso? Vos decís que la historia no es una gran lucha entre el pueblo y los caudillos que sirven al verdadero interés nacional y los cipayos extranjerizantes. Enseguida empieza a usar conceptos de dudoso rigor científico como el alma de los pueblos y el destino trascendente de la verdadera nación. Traza explícitamente una línea divisoria entre la nación entera, es decir, este pueblo sin distinción de jerarquías, y del otro lado sus explotadores extranjeros y sus representantes locales que salían al gobierno. En una de esas afirmo, mira, cita textual, el pueblo argentino está sordamente impelido por tendencias espirituales y por una inexpresada vocación de mística y de apoderamiento metafísico del mundo. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué? Significa que hay un malo que nos está impidiendo el final feliz. Pero tranquilo, cuando efectivamente lo matemos al malo, van a sonar los créditos y van a empezar a pasar todos los nombres de director, productor y actores porque va a haber terminado la peli. Boludo, por lo menos los marxistas tienen la dudosa virtud de cuando ponen un mundo de malos y buenos lo hacen en base a incentivos materiales. Este habla de tendencias espirituales y vocación de mística y de apoderamiento metafísico del mundo. ¿Qué hijo de puta, Dios? Esto trae a colación algo de lo que voy a hablar después, que creo que contesta muy bien a esta pregunta, pero me hiciste acordar a un pequeño pasaje, no quiero spoilear mi parte, pero esto en Iriasusta también está. En una parte, cuando está hablando de los opositores de Rosa, dice, los opositores del Partido Constitucional no eran argentinos en lo esencial, aunque sí lo eran en lo accesorio. ¿Qué mierda lo esencial entonces? Pues la forma literaria en que propagaban las novedades extranjerizantes era muy nuestra, lo que les dio el funesto ascendente que tuvieron en el país. Ascendente, ¿viste? Empezamos con la astrología. No, mentira, este es otro tipo de pseudociencia. Siguiendo con el texto. Enseguida, después de esta parte tan metafísica, habla de una manera muy crítica de lo que él considera como una ausencia histórica de un hecho americano, es decir, de ideologías e historiografías propias del continente americano. Él critica que todas estas ideas e historiografías son importadas de Europa, de una manera u otra. Luego hace la gran Club del Erizo, la gran Es más complejo, y empieza a describir la línea histórica a partir del Imperio Español, como nosotros. Solo que ahí él afirmó que el mercantilismo español eran medidas restrictivas necesarias, incluso para el poderoso imperio, ni siquiera la poderosa nación española, como él dice, contra los riesgos de la excesiva libertad comercial y que los revolucionarios independentistas, como estaban inspirados en ideas manchesterianas, sacrificaron nuestra industria local. ¿De qué industria local está hablando? Ni idea. Permitiendo que los comerciantes británicos lograran lo que sus soldados fracasaron en hacer en 1806 y 1807. Es decir, él dice, las invasiones inglesas fracasaron, pero sin embargo, tras la independencia, América fue azotada, cito textual, por las fuerzas astutas y codiciosas del imperialismo económico, que nos enseñó una historia falsa sobre nosotros mismos. Luego hace una apología al rosismo y distingue la política bancaria y financiera de Rosas, que la define como política nacional, y la de 1853 en adelante, que la define como política manejada por la diplomacia extranjera. Afirma que a partir de 1853 la historia argentina es la historia de la penetración económica inglesa. Él mezcla los términos inglés y británico todo el tiempo. Lo hace todo el mundo igual acá. Aparte en esa época, o sea, digamos Sí. que los no ingleses no tenían tantos derechos. Ya era la época del Reino Unido, por lo menos, ya no era el Reino de Gran Bretaña. El texto luego menciona a Irigoyen como el primer presidente elegido por el pueblo. No solo eso, equipara apoyar a Irigoyen con estar sentimentalmente con el pueblo. Menciona la neutralidad argentina durante la Primera Guerra Mundial como una primera llamada hacia una realidad más sólida, es decir, como un acercamiento hacia este destino de verdadera nación. Y no es muy riguroso en definir dichos conceptos y categorías, que en mi opinión rozan lo religioso. O peor aún, escupo en el suelo, lo hegeliano. En un texto que no les pasé, hay un autor que se lamenta sobre los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque las viejas carreteras generaban actividad económica todo a lo largo del recorrido y permitían que orgánicamente los bienes puedan entrar y salir en el camino y desarrollar todo el país, mientras que los fríos ferrocarriles de propiedad extranjera
llevan los bienes de una punta a la otra y en el medio dejan todo completamente desconectado y vacío. El viejo argumento de ¿por qué darles retroexcavadoras si con palas empleamos a más gente? Aparte de ser objetivo, es falso. El pueblo donde yo me crié solamente existe por el tren. O sea, el tren es el río de la modernidad. Crea actividad a lo largo de todo su tramo. Si no hubiese un tren y hubiese una carretera, habría pequeños Coronel Suárez todo a lo largo del camino. 100 Chivilcoy, pero 100 Coronel Suárez. Claro, porque así funciona la economía. Claro, pero encima en ese caso, ¿por qué te quejarías de que los ferrocarriles sean patrimonio de capital extranjero? Deberías de quejarte de su existencia en sí misma. ¿Sí? Lo Se hacía. estaba quejando, se estaba Ay, quejando Dios. del concepto. Además de que es falso. Es algo que no... ya seguís, Mastro, pero es algo que en general no entienden la gente. Cuando se quejan, por ejemplo, de que hay tanta tierra en la Patagonia en manos extranjeras. No importa. O sea, literalmente la tierra, o los ferrocarriles, o los emprendimientos inmobiliarios, como son bienes fijos, son la única inversión que no se puede fugar, como tanto les dice. Deberías agradecer que vienen extranjeros a atar sus dólares a nuestra tierra, o sus libras en ese momento. Literalmente, había cientos de ferrocarriles que llevaban, cientos no sé, pero decenas por lo menos, llevaban a la nada porque había dos pueblos perdidos en el NOA que querían estar conectados. En su momento empresarios ingleses, pero también criollos, habilitados por el comercio con el mundo, fueron capaces de hacerlo. Y eso está atado acá. No te podés llevar un ferrocarril y ponerlo en las Seychelles, Por ahora. por el momento. Luego, Scalabrini Ortiz afirma que en 1929 había una ilusión de prosperidad que ocultaba que los dueños del capital eran extranjeros, ya que este pueblo carecía de indicios para presumir que se estaba enajenando el patrimonio nacional y que alguna vez debería reconquistarlo con sangre o ser humillado hasta la casi esclavitud. Después pasa a afirmar que el golpe de Estado en 1930 fue causado por el capital estadounidense, motivo por el cual la Bolsa de Londres castigó a Argentina bajando la cotización del peso. Y escuchen esto. Hablando sobre la situación económica de los sectores agropecuarios, se emana esta frase digna del Tercer Reich. Las verdades individuales no obran en la dinámica social si no se delimitan y conexionan a sus semejantes, es decir, si no obedecen a una vibración del espíritu nacional. ¡Fua, boludo! Recontra cornuda Scalabrini Ortiz. Estaban vibrando alto. Hay que vibrar con la patria. Sí, Dios. No sé si es de la cornuización o la nazificación. Después culpa a los ferrocarriles británicos de cagar al campo. Varias veces. Lo Luego, que él para quiere es la unidad del pueblo. No busquen cómo se dice en alemán. después de su Volksgemeinschaft, para beneplácito, el autor afirmó que el pueblo siente o está empezando a sentir cómo estas fuerzas opresivas lo estrangulan, por lo que vuelve sus ojos al Estado, que lo define como la suma de las pequeñas voluntades. Después pasa a criticar al pacto Roca-Runciman de 1933, nuevamente aboga por la nacionalización de los ferrocarriles, luego dedica varias páginas a culpar a la diplomacia británica de todos los males que alguna vez aquejaron al continente americano y de la creación de la historiografía oficial. Se queja de que exista Uruguay, luego dedica muchas páginas a quejarse de las empresas petroleras europeas y yanquis, le echa la culpa al capital yanqui por la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, luego vuelve a quejarse de los ferrocarriles y afirma que la riqueza de Gran Bretaña está basada en la riqueza individual de sus súbditos. Para sorpresa de nadie, este texto en 1940 luego victimiza al comercio de la Alemania nazi y la Unión Soviética y culpa a la diplomacia británica por expulsar sus intereses de la Argentina. Minimiza las críticas al fascismo y al nazismo, se queja de que la prensa pro-británica local presentaba al señor Hitler como un cuco y compara a esta prensa, no a Hitler, a la prensa británica que lo criticaba, con el libro Un Mundo Feliz, Brave New World de Aldous Huxley. Cualquier parecido con los nacionalistas prorrusos de nuestra época es pura coincidencia, cabe aclarar. El libro termina hablando sobre la situación global de ese momento, el segundo año de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos continuaba siendo no beligerante, de hecho un poquito antes de que Francia caiga. Nuevamente elogia a la Alemania nazi, la Italia fascista, el Imperio japonés, la Unión Soviética, como ejemplos superadores de las mentiras del capital británico, de una época que se terminaba. Para quienes no estén enterados, estos imperios asesinaron decenas de millones de personas, aún más que el Imperio Británico en toda su historia. Y ninguno sobrevivió el siglo XX, de hecho 3 de estos 4 ni siquiera sobrevivieron la guerra. Y el texto termina celebrando esta declinación del poderío británico.
Si en el futuro me encuentran un tumor en el cerebro, voy a responsabilizar directamente a este texto. Una de las cosas que me parece centrales es que es algo que también creo que había mencionado en el capítulo este que hicimos con Decimonónica, con María Victoria Barata, que es las similitudes que yo veo entre la anglofobia, que es una de las grandes obsesiones del nacionalismo argentino, y el antisemitismo. Voy a explicar a lo que me refiero. Los nacionalistas argentinos es muy probable que sean anglófobos, de una manera conspirativa. ¿Viste como los antisemitas que detrás de todo lo malo hacen un par de conexiones y llegan a algo o alguien judío o relacionado al Estado de Israel o lo que sea? Y acá, cualquier problema que tengamos, ya sea en esta época que evidentemente la Argentina era, como dijo el vicepresidente, un apéndice del Imperio Británico, o incluso en la actualidad si surge algún problema tipo el movimiento mapuche, hay un montón de gente que dice a esto lo financian los ingleses. O culpan a los problemas del campo de que hay gente inglesa que tiene propiedades en la Patagonia. Creo que es realmente una gran obsesión que tiene que ver con esto, con una suerte de resentimiento histórico con el Imperio Británico y con algunos problemas actuales que tenemos, obviamente, como el tema Malvinas, que hace que hay un gen que es muy parecido al racismo, es muy conspirativo, que trata de dejar al inglés como una especie de fuerza cósmica maligna que se opone a la Argentina, a veces sin razón, porque de nuevo, yo no sé por qué los ingleses o el Estado inglés financiaría a los mapuches en la Patagonia. No, no digo que no pueda pasar, pero generalmente no se dan muchas explicaciones más allá de algunas tenues conexiones suficientes para dejar volar la imaginación de lo que está detrás de eso. Es la sensación de que los ingleses existen para frustrar la grandeza nacional, incluso cuando no tiene sentido para ellos, cuando no hay un interés detrás. Pero simplemente inglés es sinónimo de no querer que la Argentina prospere. Sí, Eloy, con esto que decís, la verdad es que yo tal vez no hice tanto énfasis en esto, pero hay algo muy repetitivo en el texto de Scalabrini Ortiz, que es esta concepción de los británicos como una conspiración secreta, de que no es que tiene intereses que se pueden alinear o no a élites locales, es una fuerza secreta que colabora universalmente desde Egipto a China a Argentina de manera secreta y oculta, usando su astucia y básicamente su maldad pura. Y ahí creo que es más fácil encontrar los paralelismos con las conspiraciones antisemitas. Quiero volver a algo, Mastro, si te parece, que dijiste que me pareció interesante. Mencionaste que Uruguay es un invento y no es legítimo. No consideran legítima la existencia de la República Oriental del Uruguay. ¿Por qué? Si bien, si no me equivoco, no describió de manera tan detallada en este texto, sí menciona que luego de la guerra contra Brasil en la época de Rivadavia, los británicos presionaron por una paz y el texto les echa la culpa por la creación de Uruguay, a la cual consideran que naturalmente o verdaderamente debería haber pertenecido a la nación argentina. Algo que menciona bastantes veces en otros textos se menciona. Esto es todo un tema que yo no sabía que existía, que medio que con Mitra y con otros lo fue encontrando, que es como una discusión que se ve que estaba en el aire. ¿Vieron cómo está el irredentismo argentino? La idea está de que Argentina tiene que expandir sus fronteras. Hoy está muy enfocada en Malvinas y la Patagonia. Y un poco la Antártida. Claro, ir a Antártida, al sur. Y medio que se aceptó, por así decirlo, que nuestras fronteras al norte, este y oeste son esas. O sea, esa es nuestra frontera norte. Argentina termina en el río Uruguay. Obviamente, primero, como dije antes, no era obvio que iba a ser ahí la frontera. O sea, literalmente, La hija. aparte de detalles como Tarija, Salta hoy es gobernada por el mismo gobierno que Buenos Aires porque un par de batallas salieron de una manera. No era inevitable. Perderse, o sea, tranquilamente donde empezaba la elevación arriba de Tucumán, podría haber estado todo relacionado con el circuito donde verdaderamente se conectaba económicamente, cultural y socialmente, que es Potosí. En fin, hay, en ese contexto, hay quienes plantean y hay discusiones que, algunos revisionistas, que fue una ineptitud, una inoperancia, una negligencia, esa es la palabra que buscaba, argentina, de los gobernadores de Buenos Aires, de la Argentina, el haber perdido
a todos los estados que salieron del Virreinato del Río de la Plata. Hoy Paraguay es un país independiente porque Argentina perdió su control sobre el mismo. Perdimos el control sobre Bolivia, perdimos el control sobre Uruguay. Y desde esa perspectiva, obviamente puede haber un culpable. Y en eso, que era mi otro punto al que iba, tienden a considerar muy culpables, entre varias figuras, por un lado, a los unitarios, obviamente, por un modelo más autoritario, según ellos, en cuanto a cómo tratar con el interior y cómo hicieron la guerra, y a Rivadavia, concretamente. No son fans de Rivadavia los revisionistas, ¿no? Boludo, me hiciste acordar de esto que pasaron en el Club del Erizo, creo que lo pasó Valls, que eran mapas de la propaganda argentina durante la Guerra de las Malvinas, la propaganda de la dictadura de Galtieri, que mostraba lo que consideraban que era el territorio argentino perdido, y creo que tenía parte del sur de la Patagonia hoy chilena, tenía todo Paraguay, tenía todo Uruguay, tenía parte del sur de Brasil y tenía parte del sur de Bolivia. Más todos los territorios, esa parte de que hoy es el norte de Chile, que era parte del Virreinato del Río de la Plata. Y obviamente tenían toda la Patagonia y las Malvinas. Es esa idea de que el Estado argentino es el heredero legítimo de todo lo que tenía el Imperio Español en esta parte del continente. Y por eso digo que el revisionismo es resentimiento. Resentimiento contra el hecho de que no tenemos toda la potencia teórica. Ya hablamos de esto en otro capítulo, pero tampoco el Imperio Español es que era tan fuerte, ni tan poderoso, ni tenía tanta capacidad. Pero qué feo que se siente no ser tan grandes en el mapa como lo era el Imperio Español. No ser la continuación del Imperio Español o del Virreinato del Río de la Plata en el continente. Me hiciste acordar una frase de Carlos Escudé y Andrés Cisneros, que en su Historia de las Relaciones Exteriores dicen: si sumamos todo el territorio que aseguran haber perdido los estados sudamericanos, no entran en Sudamérica. Porque no es que esto es algo especialmente argentino. Tipo, todos tenemos en este continente, sobre todo en la parte hispana, este tipo de complejos de inferioridad. Boludo, los nacionalistas chilenos reclamando la Patagonia, la oriental. Bueno, en línea con esto que dicen, al primer presidente de la Argentina, Bernardino Rivadavia, lo odian los revisionistas, porque es el representante precisamente de las relaciones carnales con el imperio, pero 170 años antes de Menem. Eh, no hay una política de Rivadavia que no condenen, que no detesten, que no digan que el tipo no, o sea, literalmente dicen, prácticamente tomó deuda para fugarla. Prácticamente dicen eso sobre el primer empréstito con la Baring Brothers, como también dice Felipe Piña. Perdón, me dan arcadas cuando tengo que pronunciarlo. Eh, pero sí, eh, había un poquito de resentimiento con los liberales argentinos unitarios. Es lo que pasa, es que al fin y al cabo, como digo, la anglofobia mencioné porque creo que es un ejemplo muy concreto que todavía está. Tipo, si te cruzas a alguien que es duro nacionalista argentino, probablemente tiene un odio muy irracional hacia todo lo inglés. Pero en el sentido común, en el nacionalismo más blando, está esto de odiar al imperio de turno. Que generalmente el imperio de turno, que coincidencia, es el que nos ha ayudado a ascender. En su momento estuvo de moda odiar a los británicos, como odiar a los brasileños, de eso voy a hablar un poco más después. Ahora está de moda odiar a los yanquis, que, o coincidencia, han sido el país que más inversiones ha tirado en nuestro país durante los últimos años. Y en el futuro, a los que hoy ven bien, China o Rusia o Irán, a ellos los van a ver mal. Porque es que esta es la cuestión: cuando sos un país débil, o peor, en este momento, cuando sos un país nuevo, cuando hace 3 días que sos un país, la única forma de ascender en el mundo es prenderte a un niño grande y esperar que con sus inversiones, con su protección militar, con su vía diplomática, lo que sea, te puedas ir prendiendo de lo suyo. Después se puede hablar, y seguramente hablemos en otro capítulo, de hasta qué punto fue sabio hacerlo de la manera que hicimos. Si no tuvimos tal vez unas élites demasiado cipayas, pero esto es así. Si sos un país débil, te vas a aprender, te vas a tener que hacer el furgón de cola de alguna gran potencia
y dentro de 30 años, cuando esa potencia empiece a estar en decadencia y ya no te pueda seguir tirando cosas, le vas a empezar a tener resentimiento. Es lo que pasó con el Imperio Británico en la época de las guerras mundiales. Es lo que está pasando ahora con los Estados Unidos, con los que tuvimos relaciones carnales en los años 90. Y andás a ver si China se terminaba convirtiendo en la nueva potencia mundial y nos hace una lluvia de préstamos que nunca le tenemos que pagar. El día que efectivamente esté quebrada y nos exija que sí le paguemos, ahí le vamos a decir, che, pero yo te pedí la plata no esperando que me la ibas a pedir de vuelta. Si les parece, pasamos a los hermanos Irasusta. Sí. En mi caso, yo, el texto que leí, que es Ensayo sobre Rosas, es de uno de ellos, aunque creo que está editado en colaboración con el otro. Es de Julio Irasusta. El entrerriano Julio Alberto Gustavo Irasusta. No se pregunten por su afiliación política ni qué estaba haciendo en el año 1930. Bueno, este ensayo lo escribe Julio Irasusta en 1935, cuando se cumple el centenario de la concesión de la suma del poder público a Rosas para reivindicarlo. Porque Rosas es una de estas grandes figuras demonizadas por la historiografía liberal, por la historia oficial mitrista. Mitre ya sabemos que le tenía un gran resentimiento a Rosas, mucho más grande que los demás. Mitre, hasta que se murió, le siguió recriminando a gente que se había puesto del lado de Rosas como 60 años antes. Pero Irasusta y otros revisionistas lo retoman como la persona que consuma el verdadero espíritu nacional argentino, lo que debería ser de verdad un gobierno argentino nacional y popular. Literalmente el ensayo arranca declamando contra la inteligencia argentina, que es extranjerizante, que se apega demasiado a la cultura y a las formas de la filosofía europea, por ejemplo. Hoy en día se diría la yanqui, en el futuro vamos a decir la oriental, y diciendo que están muy separados del verdadero sentimiento del pueblo, que en la memoria popular la gente lo recuerda bien a Rosas. Eso habría que verlo. Yo sé que circulan entre la gente común muchas anécdotas, hasta hoy en día, sobre los horrores de la mazorca. Como puede haber anécdotas sobre lo bien que la pasaban con Rosas. Algo que hemos insistido muchas veces en este podcast. La historia es plural. Nunca hubo buenos y malos. Siempre, seguramente, en cualquier época vas a encontrar partidarios y detractores. De Claro, como cualquier figura. En Mafalda, mi abuelo decía maravillas de Mussolini. Claro. Y por eso. Y seguramente de cualquier figura puedas encontrar algo bueno y malo. Incluso de Mussolini. Estoy seguro que Mussolini, no sé, haría unos buenos tagliatelle o algo por el estilo. Pero el punto acá es, empezamos a ver este germen del populismo antiintelectual que intenta separar que por un lado están los buenos, el pueblo, la gente común, que expresa el auténtico espíritu metafísico de la nacionalidad, y toda esta falopa que dijo Mastro, y por otro lado está la inteligencia extranjera, cipaya, que está del lado de los intereses globalizantes, anti-argentinos, y esto puede ser los liberales del 53 contra Rosas, como puede ser los montoneros con la socialdemocracia europea contra la dictadura, como puede ser hoy en día los que queremos que vengan empresas al país y generen empleo, en vez de vivir con nuestro, que son los mangos. ¿Qué se trata específicamente el ensayo? ¿Cuáles son los argumentos que da para defender a Rosas? Debo decir que este es un poco menos inflamatorio que Scalabrini y Ortiz. Julio Irasusta escribe muy bien, y no puedo decir que mienta, ni que exagere, solamente puedo decir que tiene una interpretación muy autoritaria de la historia. Pero lo primero que quiero destacar, y acá, Franco, vos que sos el historiador, tal vez me puedas dar algunas pistas, si estoy en lo correcto o no, es que creo que en su base, el revisionismo no abandona los conceptos clave de la historiografía liberal. No es más complejista, como llamamos nosotros. La idea Da vuelta a los buenos y los malos. Claro, y la idea central de que hay una nación argentina que preexiste al Estado, que hay un carácter del ser argentino y que es posible vivir en el territorio toda tu vida, nacer
y hacer comunidad acá y sin embargo no ser argentino porque no tenés ese sentimiento nacional. E incluso esta idea de que no se cuestiona el panteón original, que creo que mencionamos en otro capítulo. No se cuestiona la idea de que estuvo bien la Revolución de Mayo, estuvo bien independizarse de España. Simplemente se deja de lado algunos elementos de eso que no se consideran amigables, como por ejemplo que esa independencia hubiera sido imposible sin la colaboración del Imperio Británico. Exactamente. El revisionismo no hace todo lo que yo dije de Romero o lo que hace la historiografía profesional hoy en día de tratar de sustraerse de esos mitos fundacionales de la nación argentina y de todo eso, sino que lo que hace es simplemente revisarlo, pero su meta sigue siendo política primero. Sigue siendo primero la idea de, siguen yendo a la historia para encontrar en ella claves que permitan explicar o racionalizar o justificar sus posiciones políticas iniciales. Todos en la historia miramos para atrás con nuestra idea política, pero acá está ¿cómo decirlo? Subyugada. Entretejido. Claro, está muy, la búsqueda, la tarea histórica está muy mezclada con la tarea política. De hecho, lo dice abiertamente, dice que la política no es más que la interpretación que uno le da a la historia y la historia no es más que experiencia que él le dice imposible, en el sentido de que no es experiencia personal, para la política. O sea, no tiene sentido hacerla una sin la otra. Eso lo dice Irasusta. Como lo personal es político, lo histórico es político. Que de nuevo, no es Entonces, que no sea así. Todos tenemos una interpretación. Cualquiera que haya escuchado este podcast sabrá que nosotros tenemos la nuestra. Pero hay una diferencia entre decir, hay diversos marcos de interpretación posibles, este me parece preferible, a decir, este es el único posible y todo lo demás es mentira y es malo. y que otra vez, en línea con Romero, todos vemos la historia con un marco. Entonces, nunca hay que olvidarse de eso, porque si te olvidas de que estás tomando un marco concreto, la vivís demasiado y te perdés. Creo que lo que nos caracteriza a nosotros es que somos capaces de dar un paso hacia atrás y decir, bueno, esta es la forma en la que veo la historia, pero me doy cuenta de que esa forma de ver depende de una serie de preconcepciones y estoy dispuesto a que esas preconcepciones también me muestren que no se aplican en determinados casos. Claro, ni hegelianos ni nihilistas, erizos. O eso creemos, capaz estamos demasiado metidos en un estereotipo que en 50 años van a decir, mirá qué termo que eran. Eso es. Mira la nueva economía institucional. Sí, pero bueno, el revisionismo, entonces, un positivismo renovado 2.0. De hecho, se usan muchas frases que uno esperaría de positivistas del siglo XIX, como la idea universal de la historia, la evolución natural de la historia. Se habla, el primer argumento que se muestra para justificar a Rosas es que Rosas sería solamente una reedición de algo que pasa en todos los pueblos, que es de la anarquía pasás al despotismo como paso previo a la organización. Que tiene que ver con el populismo que mencioné antes. En Francia reivindican a Napoleón, en Italia reivindican a César, que eran dictadores. ¿Por qué nosotros no nos dejan reivindicar a Rosa? ¿Por qué no podemos tener cosas lindas? Vuelve sobre esta idea. Queremos ser una gran potencia y queremos tener las cosas bonitas que vemos que las otras potencias tienen. ¿Por qué no podemos reivindicar a Hitler si somos alemanes? Que los otros países no repudian a sus grandes hombres. Bueno. Y creo que la principal unión a nivel práctico del revisionismo y el positivismo es su objetivo. La historiografía tradicional argentina, la historiografía liberal, fue concebida con el objetivo de consolidar la nacionalidad. En un momento que, como vienen diciendo Franco y Mastro, no estaba muy claro qué era la Argentina y qué no. ¿Por qué llegamos con nuestras fronteras hasta acá y hasta acá no? ¿Qué significa ser argentino? ¿Por qué nos independizamos? Si hablamos español, ¿por qué nos hicimos españoles? ¿Por qué el Estado ya no es tan católico como lo era la corona española?
el objetivo era tratar de justificar, buscando en el pasado, causas inevitables para todas estas cosas. Y causas inevitables de, por ejemplo, por qué Paraguay no se iba a unir a la Argentina. El objetivo ahora, de nuevo, en un contexto internacional cambiante, con todo lo que ya dijimos que estaba pasando con el Imperio Británico, con el surgimiento de nuevas potencias, con toda la incertidumbre que nos deparaba el futuro, era lo contrario. Frente a una Argentina que se está insertando cada vez más en un mercado global y en una cultura global y que probablemente tenga que definir un lugar en el orden internacional nuevo que se viene, cuando el Imperio Británico termine de caer, que lo hizo, ¿qué lugar vamos a ocupar? El objetivo ahora no era consolidar la nacionalidad, sino aislar a la nacionalidad. Aislarnos para tratar de retratarnos sobre una identidad local que no dependa de ese famoso lema América para el mundo o Argentina para el mundo, para nuestra posteridad y para todos los hombres, que tanto estaba en boga antes. La idea es, la Argentina se tiene que definir por sí misma, vivir con lo nuestro, tener solamente el carácter argentino. Deberíamos renunciar a todos los elementos extranjerizantes que hay en nuestra cultura nacional, en nuestra economía y en nuestra sociedad, e incluso en nuestra política. Y eso nos lleva a el rechazo de la gran institución liberal por excelencia, que es la democracia. Y asusta, no sé bien el caso de Scalabrini, pero era abiertamente antidemocrático. Acá hay que partir una lanza en contra de uno de nuestros queridos hombres, que es Roca o la generación del 80, que es que lo que tienen muchas de estas figuras del revisionismo es que eran militantes católicos, que como la competencia política se les había cerrado porque el PAN había monopolizado el poder en los últimos años, la única vía que vieron para salir era radicalizarse contra el sistema. Si no te dejan participar en el sistema, estoy contra el sistema. Es bastante lineal. Y por eso vemos que tantos católicos en la Argentina, militantes católicos, se terminan volviendo nacionalistas católicos y abrazando ideas que también se estaban dando en boga en otros lugares, como en la España de Primo de Rivera, en la Italia de Mussolini, incluso en la Unión Soviética de Stalin. En este texto menciona, si vamos a renegar del régimen nacional argentino, también deberíamos renegar de los Hitlers, los Mussolini y los Stalin del mundo, como si fuera... Sí, ese momento es increíble. Yo literalmente en mis apuntes escribí que con K. Ahora bien, ¿de qué manera justifica todo esto? Lo que se le critica a Rosas, que es haber concentrado la suma del poder público, no solamente es el resultado de la evolución natural de la historia, sino que es lo mejor que podría haber pasado, y que qué lástima que vinieron los cipayos liberales de la generación del 37 a romper con ese ciclo. ¿Por qué? Y de nuevo estamos viendo cómo hace un paralelismo con su época. Dice que hay una distinción entre gobiernos discrecionales y gobiernos arbitrarios. La gran crítica a Rosas es ¿por qué concentrás el poder en vos mismo en vez de hacer lo que todo buen liberal haría, que es desconcentrar el poder? Crear división de poderes, organismos de contrapeso, controles, autonomías locales, todo esto, derechos individuales, y una constitución, que es lo que Rosas no hizo pese a que estuvo en el poder por 20 años. Él dice, no es que Rosas era un tirano, no era arbitrario, no es que hacía lo que quería, es que él era discrecional. No es que se salteaba la ley, es que su voluntad era la ley. En este sentido se parece incluso a la idea de Alberdi en las bases de dictadura constitucional. Esta idea de tenemos un poder ejecutivo extremadamente fuerte, pero está bien, porque gobierna según la ley. ¿Y cuál es la ley? Lo que él dice. Tiene una voluntad extremadamente fuerte porque como somos pueblos levantiscos, insumisos, todo esto, su voluntad no es que suple una vacancia de la ley, sino que sirve para reformar constantemente la ley, que no puede prever que todo el tiempo están pasando cosas ante un pueblo que es ingobernable. Es increíble esa frase cuando lo dice. El tipo dice que juzgar a Rosas por el criterio del equilibrio de poderes, de qué tan centralizado o dividido estaban los poderes, fue el interesado anacronismo de sus vencedores, como que
¿por qué juzgar a Rosas por división de poderes? La división de poderes no es parte de Rosas, eso es la herejía liberal. Y dice, esto escrito en los años 30. De nuestra parte sería una trágica incapacidad para comprender las enseñanzas de la historia contemporánea hacer esto. O los gobiernos discrecionales que se ven hoy en el mundo son tan monstruosos como nuestros antepasados liberales dijeron al de Rosas, o en principio se le debe dar a Rosas, un trato igual al que los Mussolini, los Stalin, los Hitler reciben de las naciones civilizadas. El tipo está diciendo, si concentrar el poder como lo hizo Rosas es tan malo, entonces deberíamos tratar a Rosas de la misma manera que tratamos a Mussolini, Stalin o Hitler. Estoy de acuerdo. Pero él lo dice en defensa de Rosas. Qué difícil que es para los nacionalistas argentinos no simpatizar con cuanta dictadura totalitaria y o genocida exista, ¿eh? Hasta el día de hoy. Le concedo que estaba de moda en esa época querer una dictadura. El problema es que siguieron pensando esto después de que la guerra se había terminado. Pero esto es algo muy recurrente. Incluso hoy pasa con Putin, con la gente que admira a Xi Jinping. Ves un gobierno extranjero que está haciendo, al parecer es fuerte, al parecer está haciendo cosas que te gustan, mientras que en la democracia tenemos todas estas cosas. Y ni hablar, esto no pasa solamente en democracias disfuncionales como Argentina. En Estados Unidos o en Europa, que son democracias que funcionan, dicen, qué lento que anda todo, los políticos se la pasan discutiendo, tenemos que respetar lo que dicen las minorías. Necesitamos un hombre fuerte. Y la Asusta usa la frase, nos preocupamos mucho de quién gobierna y no cómo se gobierna. Es decir, ¿qué importa si no tengo legitimidad? ¿Qué importa si no me sometí a elecciones? Si hago la cosa bien. Roban pero hacen de la antigüedad. O del siglo XX. ¿Qué caja de Pandora estás abriendo ahí, Dios? Sí, bueno, otro capítulo será. Pero esta es la idea. Su idea es que esto es un sistema de gobierno mixto, donde no es que no hay ley, pero no hace falta consolidar esa ley, no hace falta reemplazar todo este cúmulo de provincias raras, tradiciones locales, leyes españolas por código civil. Alcanza con tener un dictador que cuando surja algún caso de controversia pueda resolver según su voluntad, porque sabemos que el pueblo confía en él, porque se legitimó plebiscitariamente, con todos los asteriscos que puede tener ese se legitimó plebiscitariamente, ¿no? Que es una idea hegeliana. No quiero hablar demasiado de Hegel, si quieren les puedo dejar algún video recomendado para que vean más a detalle su filosofía de gobierno, pero Hegel decía esto, la forma ideal de gobierno es la monarquía, porque en última instancia siempre necesitas tener una voluntad, una persona de carne y hueso que tome decisiones. No alcanza con tener un proceso. Vos tenés que tener una persona concreta cuya legitimidad y cuya autoridad pueda respaldar las decisiones, cuya voz sea la ley y que no esté él al servicio de la ley. Lo contrario al lema liberal de que gobiernen las leyes y no los hombres. Tienen que gobernar los hombres para que a través de ellos se exprese la ley. Y esto quiero destacar, como ya he hablado un par de veces de cómo Alberdi no suelta del todo estos prejuicios productivistas y proteccionistas que terminan derivando en, por ejemplo, el sustitutismo o el proteccionismo económico de las provincias, cuando agarra esta idea de dictadura constitucional y de que, bueno, tal vez no hace falta que la Constitución tenga una separación de poderes tan clara, medio que cede ante esta postura, ante esta idea de que, bueno, renunciemos a tener leyes claras porque no las vamos a obedecer. O sea, somos incurables, somos un pueblo simplemente ingobernable. Acá lo que necesitamos es un hombre fuerte que pueda hacer la ley que valga por la fuerza de su espada. Por algo, Alberti se opuso a que exista un código civil. Él no quería que se reemplace el mosaico de leyes raras que había antes. A él le parecía que en la informalidad tercermundista de la Argentina se podía prosperar. Simplemente necesitamos un tipo que venga y cada tanto pegue un par de gritos para que nos dejemos de pelear. Alberti era más latoniano. Exacto. Sí, cada vez más sarmientino. ¿Cuál era el objetivo de tener todo este gobierno discrecional, no arbitrario? ¿Para qué necesitaba Rosas la suma del poder público? Aparte de porque es una forma de gobierno objetivamente mejor que la democracia degenerada y homosexual donde tenés que ponerte de acuerdo con el otro.
Por un par de razones. La primera, para restaurar el antiguo régimen. Lo dice textual así. Y lo hice un par de veces, como para que no quepa duda. O sea, no es que me lo estoy inventando, es abiertamente reaccionario. Para él había que restaurar el antiguo régimen medieval pero actualizado, donde había armonía entre todos los intereses. Esta idea del integrismo católico, ¿no? De una sociedad orgánica donde cada uno reconoce su lugar, que tiene mucho que ver con lo que decía Mastro. Hay una voluntad del pueblo, hay un orden natural de las cosas, y el problema no es que ese orden no está siendo inclusivo o que no le esté dando espacio de expresión a otras formas de ser. El problema es que hay personas y minorías que son caprichosas y no aceptan su lugar en el mundo. El problema no es que te matamos porque sos homosexual o te robamos tus cosas cuando querés exportar. El problema es que vos sos un ambicioso que no está subordinando tus intereses económicos al pueblo. El problema es que vos no entendés que el matrimonio es entre hombre y mujer y que la sociedad no se puede permitir darle lugares a caprichos sodomitas como el tuyo y ese tipo de pensamiento. Estoy leyendo ahora mismo, que probablemente lo tenga que dejar porque acabo de ver que me cargaron tanta bibliografía, pero un libro de Theodore S. Hamerow llamado Las bases The Social Foundations of German Unification, las bases sociales de la unificación alemana, y el tipo habla en un momento de las diferentes ideologías que hay dentro de Alemania en el momento de la unificación. Todo lo que acabas de describir, o casualidad, son todo lo que opinaban los conservadores. Pero palabra por palabra, los conservadores alemanes, literalmente todo esto que vos estás diciendo. La idea de que los liberales con sus industrias y la burguesía avanzando está atomizando a la sociedad y desarmando esa armonía del antiguo régimen, y entonces hay que proteger a los gremios de artesanos porque en ellos está la armonía social. Con la diferencia de que acá, como eran unos aristócratas, querían cortejar a los artesanos, pero a la vez les daban un poco de asco porque eran pobres, y ellos eran Junkers, eran terratenientes con plata, pero qué casualidad que en Alemania, donde hubo gobiernos un poco nacionalistas y autoritarios en los 30, si no me equivoco, decían cosas muy parecidas. De hecho, y asusta. Lo bueno es que es muy autoconsciente. Compara a Rosas con Bismarck. Tipo, de hecho dice, lo de Rosa es normal, si eso estaba pasando en todo el mundo en esa época. Estaba lleno de gobiernos que hacían estas cosas. Llámese Bismarck en Alemania, el conde de Cavour en Italia. Y eso nos lleva a el principal punto de por qué él dice que se justificaba el poder extraordinario de Rosas. Proteger la unidad nacional. Que es este mito que el kirchnerismo ha retomado en los últimos años, ¿no? La idea de que Rosas era un gran defensor de la soberanía contra los intereses extranjeros. En la vuelta de obligado derrotó a los británicos y los franceses, mantuvo a raya a los brasileños, bla, 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 todas estas cosas, ¿no? Este Rosas que defiende la soberanía argentina frente al Imperio Británico, que defiende la Unión Nacional, que es profundamente anti-anglo, ¿es el que vivió 25 años en Southampton después de la batalla de Caseros? ¿Vos decís el Rosas que vivió con una pensión vitalicia del Estado británico? No lo sé, no suena que ese es el Rosas del que está hablando Irasusta. Porque el mundo es muy grande, o sea, podría haber sido Alemania, a Francia, a Brasil, a México, fue a las bocas del lobo. Podrías haber intentado hacer industria local, porque no es que cuando gobernó Rosas, él fue el que convirtió a la Argentina en un apéndice de los intereses británicos. El puerto de Buenos Aires sobrevivió parasitando el comercio que teníamos casi exclusivamente con los británicos. ¿Qué cosa? Debe ser otro. Hay una frase que me parece muy reveladora, que habla de cómo generalmente los nacionalismos autoritarios se justifican a sí mismos. Cuando está hablando de los críticos del terror rosista, de la mazorca, de la represión a los enemigos, de las intervenciones en las provincias, él dice, se justifica porque el terror coincidió con la amenaza extranjera. La agresión extranjerizante nacionaliza automáticamente cualquier gobierno. Es decir, si te están atacando afuera, olvídate de las diferencias que tengas con el gobierno o si ese gobierno está violando tus derechos. O incluso si la potencia extranjera viene a ayudarte, vos lo único que tenés que hacer es someterte al interés nacional.
que el interés nacional es el interés del Estado, que es el interés del jefe del Estado. Ahí estamos con el voluntarismo, el decisionismo de Hegel, que después se ven en otros autores como Schmitt. La persona que gobierna el Estado es el Estado y el Estado es la nación. ¿Estoy hablando de los intelectuales del 37 que vinieron a pelear contra Rosas? ¿O estoy hablando tal vez de los montoneros y los activistas de derechos humanos que estaban peleando contra la dictadura en Europa? ¿O estoy hablando tal vez de Galtieri, que obtuvo el apoyo de esos mismos montoneros en la guerra de Malvinas? Esta idea de que cuando el Estado está haciendo algo que está al servicio de la épica nacional, de pronto hay que olvidar que ese mismo Estado viola derechos humanos, reprime a los disidentes. Hay que subordinarse, hay que estar con él. La gran cosa que reclaman los revisionistas es que los liberales serían una especie de gobierno títere instalado por Gran Bretaña y Brasil cuando ayudan a Rosas a Urquiza a deponer a Rosas. Tal vez habría que preguntarse si no está siendo más negocio para nosotros, porque no es que después nos llevamos muy bien con el Brasil. No es como que dejamos de ser una espina en el culo de los brasileños. Todo va girando un poco en en las mismas ideas, como creo que mencioné en un momento, no me acuerdo si mencioné, después de este revisionismo hay un segundo revisionismo. Después de eso hay lo que considero y medio que no está formalmente armado como tal, pero probablemente termine consiguiéndose, que es un tercer revisionismo. Varía un poco las características de cómo opinan de ciertas figuras, un poco los matices, pero el espíritu de todo esto que mencionás está en el segundo revisionismo, que es, por así decirlo, todos los peronistas después de la Libertadora y los más de izquierda que se vuelven un poquito obse y empiezan a ver en Perón a Rosas porque es el líder que ordena a la nación, que guía su espíritu nacional y que en la década de los 50 un conjunto de fuerzas extranjerizantes lo derrocan y lo mandan al exilio y medio que gira en todo eso. Ese segundo revisionismo se ve cortado de seco por la dictadura de 1976 y el proceso. Y yo diría que en parte del kirchnerismo hay una nueva. ¿Ustedes saben cómo se llama un instituto para el estudio de la historia fundado por Cristina Fernández de Kirchner por decreto el 17 de noviembre de 2011? El Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego otorga los premios José María Rosa, que es otro autor que no les di, eh, y su objetivo es literalmente estudiar, investigar y difundir la vida y obra de personalidades y circunstancias destacadas de nuestra historia que no han recibido el debido reconocimiento, que se ha elegido la figura de Dorrego como símbolo, reivindicar a todos aquellos que como él defendieron el ideario nacional y popular ante el embate liberal y extranjerizante de quienes han sido desde el principio de nuestra historia sus adversarios y que en pro de sus intereses han pretendido oscurecerlos y relegarlos a la memoria colectiva del pueblo argentino. Qué hijos de puta, no pueden ser, boludo. Son una parodia viva. Un decreto presidencial. Me salieron 3 tumores por escuchar esto. ¿Para qué sigue? Eh, que asimismo prestará especial atención a la reivindicación de la participación femenina, que por otro lado reivindicará la importancia protagónica de los sectores populares, devaluada por el criterio que los hechos sucedían solo por decisión de grandes hombres, acá tiene la impronta más moderna, que en tal sentido el instituto cuya creación se dispone prevé también dar lugar a el aporte enriquecedor de arte, literatura, cine y música, y tiene un conjunto de mayores exponentes del ideario nacional, popular, federalista e iberoamericano. San Martín, Güemes, Artigas, Estanislao López, el Chancho Peñalosa, Varela, Quiroga, Rosas, Irigoyen, Perón, Evita, Simón Bolívar, O'Higgins, Martí y otros que no importa la del nombre, Todos pero aristócratas. ¿Y las clases Bueno, populares ahí dónde están? saliendo del país porque Chávez los cagó de hambre. detalle, ¿ustedes se acuerdan qué fecha mencioné que lo fundó? 2011, dijiste.
El 17 de noviembre de 2011. En el aniversario de la batalla de Vuelta de Obligado. Obvio, Día de la Soberanía Nacional. Que fue Una el batalla que 20. cabe aclarar fue una derrota, aunque una victoria Sí. pírrica para los británicos. Y no les dije quién fue nombrado para presidir el instituto. Bien. Y puede ser Adolfo Hitler ahora mismo, porque total. Pacho O'Donnell. La Ay, puta pero la puta madre. madre, Dios, Que no es Dios. historiador. Porque, Eh, hay que decirlo, estas son las ideas que más imperan en la divulgación histórica, porque los kirchneristas vemos que le dieron bastante manija durante su gobierno, salía en todos los canales de televisión, estaban en los manuales escolares, pero no es la visión imperante en la academia. no, Para la nada, academia lo odia. Pero los lo odian. peor, bueno, después se quejaron, hubo internas, dijeron que el Ministerio de Cultura, presidido por Teresa Parodi, no les pasaba la plata adecuada y estaban desfinanciando el instituto, que había peleas internas, los puteríos dentro de cada administración, y finalmente fue desfinanciado, o sea, no funcionó mucho. Y el 4 de enero de 2016, a menos de un mes de asumir, Macri disuelve el instituto, eh, diciendo que no es función del Estado promover una visión única de la historia ni reivindicar una corriente, sino generar condiciones para el ejercicio libre e independiente de investigación sobre el pasado. Y su último presidente del instituto, Víctor Ramos, él dijo: el Dorrego tiene la particularidad de darle voz a los pensadores excluidos por la historiografía oficial. No es pluralista ni pretende serlo. Viene a dar luz a de las visiones de nuestra historia que se mantenía oculta. Los miembros del Dorrego nunca nos planteamos una mirada plural. La pluralidad del Estado se determina respetando todas las voces y miradas. El pluralismo se encuentra en la diversidad de institutos. Seguiremos en otro local con los investigadores que quieran seguir trabajando. O sea, de vuelta esta idea de la pluralidad en sí no es Es un valor. no es un valor. Mi concepción de pluralismo, el Estado me pague el sueldo, pero también le pague el sueldo a otras personas que piensan distinto. Debería hacer ruido que, de nuevo, el Estado que somos todos estemos financiando parcialidades. Por esto, de nuevo, la visión liberal es que los asuntos comunes deberían ser tan comunes como sea posible, dentro de lo que implica comprometerse a que votamos, que hay mayorías, que hay organismos, que hay tiempos. Pero justamente por eso los mandatos son limitados. Ya hemos hablado de esto en otra ocasión. Me sirve mucho, Franco, que hayas mencionado el tema de la academia, porque algo que se nota a lo largo de todo el ensayo sobre Rosas de Illasusta es que tiene bastante resquemor, por no decir de nuevo resentimiento, con lo que él llama la inteligencia argentina. Los intelectuales que ya dijimos que son cipayos, extranjerizantes, antipopulares, están al servicio de intereses nefastos, globalizantes, etc. Déjenme leer un pasaje que es un poquito largo, pero creo que resume bien toda su idea de cuál es el rol de los intelectuales en una sociedad. El juicio de los intelectuales que combatieron a Rosas significa muy poco contra él y mucho contra ellos. La inteligencia siempre tiene la ilusión de ser superior al gobierno. Este es voluntad y por esencia en la discusión es inferior a la inteligencia, pero por una simple presunción basada en una creencia que no se confirmaría. No es posible rendirle cuenta a Rosas de por qué no abdicó frente a los escritores de su época. Después de hacer en vano lo que pudo por sumarlos a su política, las circunstancias le impusieron un deber más imperioso que la templanza con poetastros o gacetilleros desorbitados. Como usurpadores de funciones que no les correspondían, al erigirse en supremo tribunal internacional y espiritual y pronunciarse por los agresores extranjeros y en contra de los defensores del país, la inteligencia argentina perdió sus derechos a la consideración del Estado. Francamente, es demasiada ingenuidad reprocharle a Rosas que no haya abdicado ante un alzamiento de lapiceras mojadas en ya sabemos qué tinta. Juzgado cada uno por las categorías que a cada uno le correspondían, él era mejor político de lo que ellos eran intelectuales. Esto es una forma muy larga de decir, bueno, si tanto quieren que se gobierne el país como ustedes quieren, armen un partido y ganen las elecciones. O en este caso armen un ejército y ganen la guerra civil. Esta Lo idea de que hicieron, lol. y lo hicieron. Jaque mate y le asusta. Pero es esta idea de que un gobierno no tiene por qué estar abierto a las críticas y que el rol de los intelectuales no es, como dice Asusta, erigirse en un tribunal moral o espiritual de la actuación del gobierno, es decir, lo que hace está bien o está mal. Vos no podés andar diciendo qué te parece bien y mal de lo que hace el Estado, porque el Estado es la nación y vos sos parte de la nación. Tenés que someterte y ser un intelectual orgánico de la línea estratégica que el hombre de Estado ha trazado. Y de lo contrario, sos un extranjerizante.
Además, completamente circular. Obedece al Estado porque por algo es el Estado. Che, pero ya no es el Estado. Y eso es el revisionismo histórico, básicamente. Bueno, y por eso hice tanto énfasis en el capítulo este de que no quiero trazar, como terminamos haciendo muchas veces, una línea de buenos y malos. No quiero decir una versión negativa de estos tipos que defendían a Rosa son los mismos que defendieron a Uriburu, que defendieron a Perón, que defendieron a Kirchner. Y por eso intenté mostrar ejemplos con los montoneros y la dictadura de que nosotros, o nuestro bando, los liberales, la derecha, los demócratas, como lo quieran decir, también hemos utilizado estos relatos. De decir, esos son extranjerizantes que están al servicio de los soviéticos, de los rusos, de los chinos, de los iraníes. Y cómo se atreven los intelectuales a criticar la tilinguería de los 90, por ejemplo, si a la gente normal le gusta. Nosotros también, cuando hemos tenido la oportunidad, hemos intentado erigirnos en el auténtico espíritu de la nación y expulsar a nuestros enemigos. Como si fuera menos argentino que nosotros, o tuviera menos derecho a vivir en este suelo. Es que en cierto modo, lamentablemente, precisamente un problema de fondo de casi todo el nacionalismo, incluyendo el mitrista, es que termina con esas visiones de buenos y malos, termina pensando, estos son la nación, estos no, y los que están afuera, al amigo todo, al enemigo ni justicia, como diría el coronel Perón, porque general se puso él después, así que no es legítimo. Arre. No, en ese sentido, el revisionismo es, por más que me dé naturalmente por mis posiciones personales y porque sea muchísimo más asco que el otro, no es más que su espejo invertido. Es evil mitrismo. Sí, es igualmente tóxico para el desarrollo de la nación. O sea, creo que si alcanzamos una conclusión acá es que el auténtico espíritu de la nación argentina es siempre querer decir yo soy el espíritu de la nación argentina. Y los que no son como yo son el enemigo. ¿Solo de la nación argentina? En mi caso yo soy el espíritu de Bahía Blanca, pero no sé de qué estás hablando vos. Que medio que todos los nacionalismos, todos los, medio que es parte, como es parte de la misma dinámica de una identidad nacional, medio que todas las historiografías que traten de ser de algún modo nacionalistas terminan cayendo en esto. Claro, pero por eso creo que hay que hacer énfasis en el tema de pluralidad como valor, en donde reside la fuerza de nuestra nación, de nuestro pueblo, de nuestro estado, como quieran llamarlo, de nuestra comunidad. Y en eso creo que sí era diferente, aunque lo critiqué un poco Alberdi y su generación de Rosas, es en esta frase de, para nosotros, nuestra posteridad y todos los hombres del mundo, la fortaleza no es que vamos a hacer siempre lo mismo y eso es bueno. Nuestra fortaleza es que estamos abiertos a mejorar, a que haya distintas formas de vida, a que en Argentina algunos pueden ser católicos, otros protestantes, otros ateos, por poner un ejemplo, que no va a ser para nada controvertido. Y eso está bien. Y de hecho es mejor que si todos fuéramos lo mismo. Es más enriquecedor. La riqueza está en la diferencia. A menos que sea gitano. Arre. No, Eso dicen los europeos 3 milisegundos después de decirles racistas a los yanquis. el otro día estaba hablando con un amigo, boludo. Los gitanos son como la única minoría que no tiene defensores públicos como tienen los kurdos. No son marketineros. Yo no tengo nada en contra de los gitanos. Porque nunca conociste a uno. Bueno. Y fueron genocidados por Hitler y todo, ¿eh? No es que no hay motivos históricos para querer defenderlos. Bueno. Conclusión de este capítulo, muchachos. Viva Rosas y la Santa Confederación Argentina. Mueran los liberales extranjerizantes y cipayos. No lean Hegel, no lean revisionismo histórico, a lo que sea para putearlos mejor. Es una muy buena samba. Pero con eso cerramos. Con eso cerramos y nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. ¿Ustedes qué piensan del revisionismo histórico? ¿Qué piensan de la historiografía liberal? Y díganos, precisamente eso iba a decir, y díganos si les gustaría que les haga leer Arturo Jaureche y los No, revisionistas Dios, de la no. segunda No, generación. no, chao. La concha de tu hermana. Chao, perdón, Nick, por todo el odio a la estación Ministro Carranza con Gaturro, perdón por vandalizar la estatua. Ya no sos mi enemigo. El No principal, por lo quieren, menos.
¿Acaso no quieren leer Los Profetas del Odio? Me voy a desconectar. Tengo miedo. Nos vemos, Se llama muchachos. Y recuerden, es más complejo.